And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. God, I'm in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Hoy primer episodio de esta temporada que grabamos en MP Workout y como siempre agradecer muchísimo por dejarnos el espacio. Y hoy es un episodio al que le tenemos muchas ganas, que cuando empezamos la temporada y os preguntamos que quién queréis ver por el podcast, nos dijisteis que os interesaba mucho la figura de la psicología deportiva y de cómo se trabaja. Y hoy tenemos con nosotros a Lidia López, una experta en el campo. Muchas gracias por atendernos y por venir hoy aquí. Gracias a vosotros, que es lo primero que quería decir, porque ya sabéis que la familia del fútbol sala es pequeñita y que haya una iniciativa como esta, la verdad que nos acerca a todos. Así que muchísimas gracias a vosotros. Ya son varios años trabajando en el mundo de la psicología, ¿no? Pero ¿de dónde nace esa semilla que dices, quiero ser psicólogo? Pues mira, ¿de dónde nace ser psicóloga? Es como eso que te gusta, ¿no? Lo típico cuando te preguntan de pequeña, ¿qué vas a estudiar? Pues yo, o profe, o psicóloga, o periodista. Pues mira, al final hice 2 de 3, porque hice primero magisterio y después hice psicología, y ahí me quedé. Como trabajaba en un cole, pues me quedé ahí como con la psicología más a nivel pues, pedagógico, con los niños y demás. Pero llegó un día que me pedí una excedencia y me fui a recorrer el mundo con una mochilita. Y ahí dije, a ver, lo típico, ¿no? Que dicen, estos viajes sirven ahí como para empezar de cero y tal. Dije, a ver, a mí que me gusta la psicología. ¿Y qué otra cosa me gusta un montón? El deporte. Pues tiene que haber algo que una estas dos cosas. Y cuando aterricé aquí, en Navidad pues, del 2013, imaginad, del 2012, en el 2013 ya acabé el máster, empecé el máster de Psicología Deportiva y ya está. Entonces, a partir de ahí, pues ya fue un no parar, porque las prácticas del máster tuve la gran fortuna de hacerlas con el primer equipo de fútbol sala del Barça, entonces pues ahí ya sabéis que es un poquito escaparate, con Marc Carmona, estaba de entrenador en ese momento. Y entonces a partir de ahí pues ya seguí con la selección catalana, ya me empezaron a conocer a nivel pues más individual y así, y ahora pues hasta ahora que he pasado por muchos sitios diferentes con esto de yo también cambiar tanto de lugar de residencia. Me llama la atención que, o sea, tú la decisión la tomas en un momento de break, ¿no? Digamos, de estar tú, que es importante para tomar decisiones también el tener tu espacio. Sí, fue como pues esto, un poco revelatorio, ¿no? ¿Sabes? De decir, lo que estoy haciendo ahora, hasta ahora, porque a mí me gustaba muchísimo ser profe de niños pequeñitos, pero era como, vivimos una vida, ¿no? Podemos cambiar en algún momento, y me tiré a la piscina. Y entonces a día de hoy ya no soy profe y ya solo me dedico a la psicología, y en un muy alto porcentaje, yo creo que en un 70% ya a día de hoy, ya solo hago deportiva. Bueno, a día de hoy vivimos tiempos que a los jóvenes les cuesta decidir qué estudiar, decir qué quieren ser, ¿no? Un poco también por ese cúmulo de estímulos que hay a día de hoy, que te cuesta encontrarte a ti mismo, ¿no? Y saber, ¿no? hacia dónde tirar. Mira, yo aquí les diría a los jóvenes que se equivoquen. Aquí en España como que tenemos mucha prisa de los que quieren estudiar, ¿no? Hacer la ESO, hacer bachillerato y después la presión del bachillerato para llegar a conseguir la nota para hacer lo que yo quiero hacer en primero de carrera. Y ahí ya si empiezo primero de carrera y cambio de carrera ya va a ser un fracaso. Y yo últimamente en las terapias que estoy haciendo más de orientación y así, incluso estoy orientando este año, que en Europa se estila muchísimo más, de puedes hacer segundo de bachillerato, tener tu nota, incluso irte un año a otro país a estudiar inglés, a viajar, a conocer otro mundo, si incluso chavales que están jugando, chicas que están jugando, ¿no? O bueno, en otros deportes, porque no solo estoy en fútbol sala, irte a otro país a practicar ese deporte de manera federada, de manera competitiva, y después te vuelves aquí y ya empiezas tu carrera. Y ahí pues puedes tener posiblemente pues lo que hemos dicho, ¿no? A lo mejor querías estudiar, me lo invento, arquitectura, porque mi familia viene de la arquitectura y me están diciendo que lo que yo tengo que hacer es seguir con eso. Y a veces cuando no sales de ese entorno que te está protegiendo y que por un lado te está protegiendo, pero por otro lado también te está creando como sus expectativas que las cumplas, ¿no? Entonces ahí
Pues yo siempre digo que los breaks estos que hablábamos, aunque seamos jóvenes, se pueden orientar de cierta manera que sean productivos también y nos ayuda bastante a elegir. Luego hay otra gente que no, luego hay otros chicos y otras chicas que lo tienen clarísimo. Pues en ese sentido también muy bien, los que lo tienen clarísimo. Ahora que lo comentas, Lidia, a mí, hablo yo personal, una de las grandes cosas que me han dicho, yo por ejemplo tenía muy claro siempre lo que he querido ser, la meta, y me decían, qué suerte tienes, pero yo cada paso que doy y veo que no me acerco a mi objetivo, me frustra y digo, bueno, tú lo ves fácil, pero también tiene sus puntos. ¿Cómo gestiona una persona que tiene muy claro, en el caso de un deportista, que quiere llegar al nivel top y que tiene a lo mejor las habilidades como para poder llegar, y ve que paso a paso a lo mejor no se está acercando donde quiere? Pues esto, bajo mi punto de vista, ya entrando en el mundo de la psicología deportiva, depende también mucho de la edad que tú tengas cuando decides, por así decirlo, que ese deporte que inicialmente has empezado a practicar pues como un ocio, ¿no? O porque tus papás te han apuntado, porque ¿a qué te apunto? Pues a fútbol sala, porque todos mis amiguitos están jugando a fútbol sala, o a tenis, porque a papá le gusta mucho jugar a tenis. Ahí es cuando todavía los niños pues no saben si se van a querer profesionalizar o no. También se ve, ¿no?, el tema de que a veces te están diciendo a ti, ¿no?, es que eres buenísimo en eso, tú tienes que seguir hacia arriba. Y a lo mejor la niña o el niño no tiene ningún interés, lo que quiere es jugar con sus amigos y con sus amigas en ese club de barrio o en ese sitio que es que le da absolutamente igual. Y los papás presionan mucho para seguir hacia arriba. Entonces, en la línea de qué hacer, yo como especialista lo que intento es adaptarme a esa edad y desgranar. Vamos a ir poquito a poco. A ver, si ahora mismo estamos aquí, ¿qué queremos conseguir? Yo llevo a muchos deportistas que a lo mejor podríamos decir que muchos de ellos empezaron en la edad cadete, que a lo mejor ya es verdad que les han dicho, ¿no?, que tienen cierta proyección en su deporte y que a lo mejor se da esto, que el niño o la niña al final, 13, 14 años, están disfrutando y a su misma vez están viendo a los otros de su misma edad que disfrutan en otras cosas. Entonces es un acompañamiento sin hablar de la profesionalización, porque eso es que les crea muchísima más presión. Entonces esto es lo mismo, si tú te vas a otro tema absolutamente diferente, ¿no? Pues yo he estudiado periodismo y me quiero dedicar a tope al 100% a esto y que sea pues mi carrera profesional solo exclusivamente esto y pues en el mundo deportivo o en el sport, ¿no? O sea, como que te pones una meta como muy cuadrada, ¿no?, muy poco flexible. Yo ahí siempre intento como relajar y tirar hacia abajo. A ver, ¿dónde estamos? Pues estamos aquí. ¿Cuántos currículums has tirado? Es que yo de mi currículum todavía no sé si lo tengo bien hecho. Venga, pues vamos a primero revisar tu currículum. ¿Qué nos falta aquí? Pues nos falta idioma o a lo mejor simplemente nos falta estructurar ese currículum, ¿no? Volver a las bases, ¿no? Muchas claro, veces. entonces a partir de ahí, pues pasito a pasito intentar llegar hacia arriba. Y también, y en el mundo del deporte es súper importante, ahora a lo mejor parezco un poquito negativa, pero es que muchísimas veces en el deporte no llegan los mejores y sobre todo en algún tipo de deportes, donde, y a lo mejor hablamos durante esta entrevista, pues el mundo de la representación, ¿no? No sé si ha venido ningún compañero representante. No, es un campo que queremos tocar. Sería súper interesante, ¿no?, el cómo se enfoca esto. También es una figura muy importante y que yo ya últimamente voy mucho de la mano, intento ir con los compañeros que son representantes. A lo mejor no directamente, con algunos sí que podemos llegar a tener amistad, pero con otros es como, pues con mi paciente, cliente, deportista, ¿no?, pues vamos a exponer qué le tenemos que decir al representante. Y lo exponemos y esto se le dice al representante y el representante pues ya trabaja también como con claves psicológicas en este sentido. Entonces, pues también es eso, ¿no?, lo que decía, que no siempre llegan los mejores porque es que no es solo las marcas que tú haces, a las competiciones que tú llegas o si es un deporte de equipo, lo que puedas destacar, si te seleccionan o no, pues primero ya sabéis, ¿no?, en unas comarcales, en unas regionales y todo esto va subiendo. Que sí, que es muy escaparate y posiblemente si tú tienes muchísimas habilidades vas a llegar, pero claro, ¿qué son las habilidades? Que corras mucho, que defiendas muy bien, que metas muy goles, que tengas la cabeza amueblada, que a veces ahí es donde se peca, ¿no?
¿Cuántas veces habéis oído vosotros que estáis en el mundo del deporte? Es que si este tuviera mejor cabeza, pues seguro que estaría ahí arriba. Un montón, ¿verdad? Pues yo, 800.000 veces más. No, han pasado varios entrenadores por aquí, por el podcast y varios jugadores y todo el mundo coincide, ¿no? Que al final la clave es tener bien la cabeza. Claro, hablabas del entorno y muchas veces se ve que los jugadores que llegan a progresar más o a llegar a ciertas categorías, a veces son los que los papás les importa menos, ¿no? Ese resultadismo, esas expectativas son pues, que el niño esté bien, que el niño esté a gusto y luego esto lo contrario, ¿no? Que a veces tienen más ganas de ganar el papá o la mamá que el crío. Sí, y eso crea unas expectativas de los padres que se transmiten a los hijos en forma de presión, que es que, y aquí, o sea, me da hasta pena, ¿eh? O sea, no es que me ponga seria, es que me da hasta pena cuando tú se lo dices a los padres y lo niegan, hasta el punto que yo he tenido, esto es así un poco, ¿no?, cotilleo, pero de niños que han dejado de seguir su terapia por indicaciones que yo he podido dar a los padres en este sentido. Pues yo creo que es mejor que ya no vayáis a los entrenos, si estéis allí continuamente en la grada para luego comentarlo, pues después de los partidos preguntar, ¿te lo has pasado bien? Oye, hoy te he visto mucho más contento, pues he visto que has mejorado esto que me decías que antes no te salía. No has vuelto a perder. Es que menos mal que has ganado, ¿eh? Es que eres el mejor, has ganado otra vez, es que lleváis todos los partidos ganados. Y cuando orientas, ¿no?, pues lo mismo de tirar hacia atrás para que no haya una presión, hay muchos padres que desgraciadamente es como, que yo no estoy aquí, que yo no te he traído a mi hijo y te estoy pagando a ti para que me lo profesionalices y sea el siguiente Messi o la siguiente Carolina Marín o en cualquier deporte. Pues no. No es mi objetivo. Sí que es cierto, y luego seguramente hablaremos un poquito más, la psicología deportiva se diferencia de todas las demás psicologías, variantes de la psicología, o áreas mejor dicho, porque mi trabajo, yo siempre lo digo, ¿no?, cuando voy a un equipo, a un club o a nivel individual, que mi trabajo es optimizar el rendimiento. Si yo a ti no te optimizo el rendimiento, te estoy sirviendo de poco. Sí que es cierto que en ese camino de optimizarte el rendimiento, pues a ti te van a pasar cosas. Y te van a pasar cosas dentro del campo, de la pista, y te van a pasar cosas en tu vida personal. Entonces, imagínate, si le pasan a los adultos, ¿no le van a pasar a los niños? ¿Cómo vas a dejar, ¿no?, en terapia lo que un niño siente o lo que un adulto siente? En este caso, ¿no?, me hablabas de los padres, por lo que sienten los padres. Es que a mí lo que sientan los padres me interesa, pero a mí quien realmente me importa es la formación integral de ese niño o niña que hipotéticamente los papás quieren que lleguen a profesional, que al niño a lo mejor le da absolutamente igual, pero es que si realmente ese es el objetivo, pues justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Tendremos que amueblar muy bien, darle muchísima seguridad a ese niño, a esa niña, para que las decisiones que vaya tomando sean por él mismo y no porque mi papá quiere que, o mi mamá estaría muy contenta si tal, porque ella también jugó a tenis y entonces pues quiere que yo sea muy bueno en tenis. Luego, muchas veces, recuperando otro mantra, es el de, o sea, intentaré explicarme bien, ¿eh? El de no proyectar sobre el chaval, quiero decir, o sea, luego también está que el chaval decida, que pueda ser libre de tomar sus propias decisiones, pero tiene que no dejar de ser una figura de acompañamiento, ese padre o esa madre. ¿Qué consejos darías a una familia de un chaval que esté cerca del alto rendimiento a la hora de hacer un buen acompañamiento sin meter esa presión? Yo creo que el secreto es acompañar, pero siempre dejando un espacio. Y sobre todo, si me dijerais, ¿no?, como la pildorita, el continuamente que esa niña o ese niño se le permita aprender del error, que no se le penalice el error, que si un día se equivoca, pues si es algo técnico, pues que lo hable con su entrenadora, su entrenador, y es él o ella la responsable de que ese aspecto técnico, ¿no? Pues el otro día lleva un niño que juega pádel y la verdad que bueno, pues que parece ser que ahora mismo está destacando y entonces me decía que a él la bandeja no le salía bien.
Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues hablamos con el entrenador, oye, esto es así, y el entrenador decía, no es así, imagínate, ya los niños, o sea, en algo, ¿no? Esto es un aspecto súper técnico, pero ¿cómo se pueden ellos llegar a presionar? Y aquí yo me pregunto, ¿no? Al hilo de lo que me estás diciendo, ¿no? De las pautas a los padres. Esa bandeja, ¿quién dice que no le sale? Porque si el entrenador no está en esa línea, porque trabajamos juntos, ¿no? Conjuntamente y sabemos que no es así, ¿de dónde viene, ¿no? Eso no te está saliendo. Entonces, justo esto, que es que los humanos, más que ninguna otra especie, aprendemos del error, entonces permitirnos el error. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que decimos, como acompañar, pero igual que acompañarías a tus hijos, ¿no? Con amor, con respeto, con pásatelo bien, con disfruta, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo eso, no focalizar que si mi hijo o mi hija no ha hecho esa marca, en la competición de natación, pues no ha podido conseguir esa marca que le lleve a los campeonatos de Cataluña. Bueno, pues es que seguramente ese niño o esa niña ya quiere ir a los campeonatos de Cataluña de atletismo, de natación. Si no entra, ya ella o él lo estará pasando mal, porque entiendo que quiere ir, ¿no? Si también hay una persona detrás que se supone que es la que te da seguridad desde que tú naces, que te está diciendo justamente lo contrario, ¿de dónde coges esa autoconfianza que tú necesitas para decir, vale, pues sigo entrenando, sigo teniendo ganas, sigo queriendo ir, bueno, pues vivir, ¿no? este mundo deportivo, por así decirlo, si en casa te están como presionando tanto como, ves, es que lo has hecho fatal. Entonces, pues yo creo que me quedaría con eso, como enseñarles a gestionar el error para que aprendan a gestionar, pues que la frustración forma parte, ¿no? de la vida. ¿Y qué herramientas les aconsejas, ¿no? O les puedes proporcionar a esos deportistas para gestionar mejor ese error, para pasar página, ¿no? Que David Ramos en el podcast habla tanto del pasar página, de me equivoco, pero el deporte sigue, ¿no? La vida sigue. La verdad es que no es lo mismo esto, ¿no? Que hablamos de pasar página. No es lo mismo las orientaciones que tú le puedes dar a un deportista en una situación muy técnica dentro del campo, dentro de la pista, ¿vale? Porque ahí pues a lo mejor se está centrando en el error porque su cabeza le está machacando diciendo que siempre se equivoca en lo mismo. Entonces, no hay, diríamos, pues esto, ¿no? Como decíamos, píldoras mágicas. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar con ese deportista y saber qué le está pasando o qué le está llevando a que su cabeza le esté diciendo eso. Entonces, en ese momento, lo óptimo es analizarlo, saber por qué está pasando y a partir de ahí se aplican unas pautas. Esto sería, ¿no? Como más a nivel técnico, pues en el entreno me pasa esto, en la competición me pasa esto, ¿cómo puedo yo darle respuesta para que me deje de pasar? Sobre todo aquí lo que pasa es que muchísimas veces esto lo que les hace es caer, justamente lo que hablamos, en una cadena de errores. Tú has tenido un error, que todos lo vamos a tener en absolutamente todo, y ahí te centras en ese error en vez de centrarte en la siguiente jugada, por la cual cosa en la siguiente jugada, como ya no estás concentrado ni centrado, ni tu atención está focalizada, te vuelve a pasar algo que tampoco esperábamos. Ya eso que está sucediendo posiblemente te lo recrimina la entrenadora o el entrenador, por la cual cosa ya otro pasito de estar más metido en ese pozo del error, ¿no? Entonces, si vamos tirando hacia atrás, vamos a ver por qué te está pasando eso y a partir de ahí pues aplicamos una pauta o aplicamos otra. Es que puede pasar por muchísimas cosas, puede pasar porque a lo mejor estés en un momento en el que no has jugado mucho y como te ponen ahora a jugar, pues tienes que demostrar, la cual cosa yo soy anti-demostrar, pues esto, ¿no? Que estás al nivel para seguir jugando. Y a lo mejor esta cosa es la que a ti te está bloqueando. A lo mejor a otro jugador, ¿no? Está súper acostumbrado a estar a un muy alto nivel y le está sucediendo algo en su vida privada. Y a lo mejor eso que le está sucediendo en su vida privada le está no descentrando, porque en verdad, sobre todo a nivel profesional, se tiene muchísima capacidad de dejar las cosas fuera de la pista, pero los niveles, las variables que optimizan ese rendimiento, las tienen, pues, no las tienen tan compensadas o tan reguladas. Pueden jugar, pueden, de hecho,
ahora a lo mejor me voy de tema, ¿no? Pero ¿cuántos jugadores y jugadoras han querido jugar un partido en el que ha fallecido alguien súper importante de su vida, una figura muy, muy importante, y muchísimas veces, aunque fuera uno de esos jugadores o jugadoras que no marca un gol nunca, por así decirlo, ese partido curiosamente ha marcado? Y es como esa capacidad de resiliencia, ¿no?, que llegamos a tener las personas de sobreponernos en estos momentos, ¿no? Hablando de eso, perdona, me viene al ejemplo Andrés Iniesta, o sea, me acuerdo en el 2010, aquel año que pasa y cómo acaba terminando. O sea, es un gran ejemplo de lo que comentas. Claro, pero es que esto pasa en el deporte, porque el deporte al final es como un espejo de tu vida real. ¿Y qué pasa? Pues tú puedes estar dando el rendimiento que sabes que puedes dar, en el caso de Iniesta, por favor, que no nos puede dar este señor, lo que tú puedes dar, pero también lo que los demás están esperando de ti. Entonces, vas haciendo, hasta que llega un momento que tu cuerpo y tu cabeza dicen, ya no puedo más, o sea, o te freno un poquito para que luego puedas seguir, o desgraciadamente hay veces que frena totalmente, ¿no?, con una enfermedad más, bueno, pues más duradera o más grave. Entonces, también es eso, ¿no? El cuerpo dicen que es muy, muy inteligente, y lo es, y sabe cómo tiene pues un modelo muy adaptativo a las circunstancias, pero evidentemente es como una olla a presión, ¿no? Si tú la vas dejando, pues por mucho que vaya haciendo chuc, 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 y te dé el resultado, llega un momento que o la quitas o esto peta, ¿no? Pues el cuerpo es absolutamente igual. Hablabas de ese autoanálisis, ¿no?, esa autorreflexión necesaria para gestionar ese error. Pero claro, yo me encuentro cuando hago de entrenador con chavales y a veces lo ves y cuando entran en primera jugada de partido no les sale ese regate, no les sale ese control, ya pierdes un jugador. Típico jugador que es una moneda al aire, de si ese día está bien o ese día está mal, te condiciona mucho, y sabes que cuando está bien ese tío es muy determinante, ¿sabes? Pero cuando no está bien, cuando él cree que no está bien, ya todo es un drama. Claro, ese mensaje de calma, ¿no?, coge aire, párate a pensar un poco en qué estoy haciendo bien o qué puedo mejorar. Ese autoanálisis a 1000 revoluciones, a 1000 pulsaciones, eso es muy difícil de trabajarlo, porque es un proceso, ¿no? Yo te diría que es casi imposible. Ponemos el casi porque hay jugadores que a lo mejor y jugadoras que puedan llegar a tener esa capacidad. Pero volvemos para atrás. Si yo en el entreno respondo de la misma manera, y hay muchos jugadores que respondan de la misma manera, que están entrenando, están, ¿no?, lo que decimos fluir, ¿no?, les están saliendo las cosas y bien, pero llega un momento que a lo mejor no les salen las cosas, y ya no digo solamente que no les sale pues que el entreno, esa tarea que se les está diciendo, no, es que a lo mejor se hace juego real, hay pues alguien que está haciendo la figura de árbitro, no está de acuerdo, y ya a partir de ahí al niño o a la niña o al jugador o jugadora profesional lo tenemos media fuera del entreno, ¿no? Entonces, creo que la base es justamente conocer muy bien, ¿no? Ahora me hablabas tú de la figura de entrenador, conocer muy bien a esos jugadores y jugadoras que yo estoy teniendo para en el entreno ayudarles a afrontar esas adversidades que le pueden llegar a pasar en competición para que ya las tengan más asumidas. Se hablaría de anticipar, a mí me gusta mucho hablar de anticipar. Tú anticipas lo que nos podría venir, pero claro, es que ante la misma situación, a ti, Gerard, te puede pasar una cosa y a ti, Arnau, la puedes responder de otra manera. Por eso es súper importante, que a veces no se le da el valor que tiene a la comunicación, el que hablemos. Hay muchos entrenadores y entrenadoras, y sobre todo pues, en primer nivel, que yo tengo la suerte de trabajar con la base y la suerte, o a lo mejor no tan suerte, no hombre, no, pobrecita, de trabajar pues con profesionales. Y a veces es como, es que yo no tengo tiempo para eso. Ya, pero es que tú estás perdiendo un jugador porque no estás invirtiendo esos 10 minutos en hablar con el jugador para ver qué está pasando y qué le está llevando a eso, ¿no? En este caso, pues ya sabéis vosotros, ¿no?
es que al jugador se le paga para esto, esto y esto, porque yo lo vi jugando en este equipo y daba esto, esto y esto, y porque ahora yo lo ficho y no me está dando ninguna de estas tres cosas. Pues porque hay sinergias, pues porque somos personas, porque nos tenemos que adaptar y porque hay un entorno que a veces es favorecedor y a veces no lo es tanto. Entonces, al hilo de lo que tú me preguntabas, Arnau, la base, ¿no? Volvemos a ir hacia atrás, comunicación, ¿qué está pasando? O sea, porque siempre que le pasa esto, al final me responde de esta manera y lo pierdo en el partido. ¿Y ahora qué hago? Lo siento, es que si lo siento y se acaba de equivocar, entonces me va a venir al banquillo, me va a dar una patada a la botella de agua y cualquiera se acerca, ¿no? Es que tengo, ¿no? Pues quien tenga la suerte, ¿no? De poder tener un segunda entrenadora. Bueno, pues lo envío a él para ver si a él, y muchas veces lo que es que les frustra muchísimo más, porque suficientemente poco se conocen lo que les está pasando como para que encima me vengas tú y te tenga que explicar lo que me está pasando para que dentro de 4 minutos, ¿no? Si es fútbol sala, me vuelvas a meter en el partido y a mí se me haya olvidado. Entonces, lo mismo, o sea, hay ciertos aspectos de la personalidad de ese jugador o de esa jugadora que es súper importante o súper, ya no, o sea, importante sí, pero es que de verdad ayudaría muchísimo a optimizar ayudaría, y quien lo hace, que hay muchos equipos que sí que se hace, a optimizar el rendimiento de ese jugador o de esa jugadora y por ende a que el equipo, ¿no? pues funcione y mejore cada vez. Yo creo que esa percepción, Lidia, ha ido cambiando en el sentido de que hemos hablado con muchos entrenadores en el podcast, por suerte, y sí que nos damos cuenta de que le prestan más atención a esa parte humana, ¿no? del jugador. O sea, yo creo que antes quizá era más, permítame la expresión, dictatorial, en el sentido de que lo que se decía iba a misa, y ahora necesitas de que el jugador te compre tu mensaje. O sea, ¿cómo es esa gestión también tú cuando has tratado con entrenadores? Porque entiendo que es completamente distinto el dirigirte a un jugador que a un entrenador y hacerle ver, hey, pues lo que tú comentabas, necesitas. Sí, y yo uno de los trabajos más bonitos que hago es justamente con los entrenadores y vas viendo, ¿no? esa línea como, no sé si yo diría de mejora, pero de cambio, ¿no? De haber estado en un equipo y a lo mejor que haya tenido muchos problemas y se va a ver muchos problemas, me refiero a muchos conflictos, ¿no? A nivel de gestión, que incluso se lo hacen pasar a él o a ella mal como entrenador o entrenadora, ¿no? De decir, pues a lo mejor no estoy preparada para este puesto o yo me esperaba otra cosa y ahora pues estoy viviendo algo que no me esperaba, y cómo ese entrenador o entrenadora a medida que pasan los años va creciendo justamente por a lo mejor haber querido escuchar de alguien externo en qué podía mejorar, ¿no? Entonces las ganas también que puede tener ese entrenador o esa entrenadora de escuchar, pues en este caso, ¿no? de un compañero psicólogo o psicóloga, yo creo, y no lo creo porque sea una creencia, no, es que te he estado observando, te he estado analizando, y a mí me da la sensación de que si intentáramos hacerlo de esta manera, podríamos funcionar mejor. Y a lo mejor esta gestión del vestuario que a ti te está costando un poquito, y es que a unos le puede costar, hablabas del autoritarismo, ¿no? Es que a lo mejor hay uno que se pasa de autoritario, pero es que hay otro al que le falta autoridad. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un tip mágico. Bueno, evidentemente, ¿no? Que si, por ejemplo, pues yo doy una charla, pues evidentemente te centras, ¿no? en supuestamente lo óptimo, y con los estudios que tenemos y la experiencia que tenemos, si hacemos A, B y C, normalmente pues la gestión del vestuario va a ser mejor, pero a veces no, porque volvemos a lo mismo, somos personas. Y aquí entro en la parte humana esta que me dices, que se centran ahora mismo más los entrenadores y las entrenadoras. Sí, pero aquí voy a poner ahí un poquito una lanza a favor de la psicología deportiva. Pero, ¿verdad que un entrenador no se va a poner a tratar una lesión? Le va a dejar al fisio, ¿verdad? ¿Verdad que un entrenador o una entrenadora no se va a poner a hacer una resonancia, ¿no? Y va a decir, pues tiene las fibras rotas de... no sé, ¿verdad que no? Pues también es muy guay, y utilizo esta palabra así para que suene un poco... que nos tengan en cuenta, que tampoco se pongan a justamente hacer de psicólogos, porque
ni hay tiempo, ¿no? Como decíamos, ni es su especialidad. Entonces el trabajo en equipo y sobre todo, ¿no? Bueno, iba a decir sobre todo en deportes de equipo, pero es que para mí como psicóloga todos son deportes de equipo, porque el bádminton no es un deporte de equipo, por mucho que en algún momento juegues en pareja o juegues solo, el pádel no lo es. La natación, que es un deporte, ¿no? El atletismo bastante individualista, no lo es. Claro que lo es, porque las personas que, pues lo que decíamos, ¿no? Vamos profesionalizando, necesitan detrás un equipo. Entonces, todo al final es un deporte en equipo. Entonces, pues bueno, es un poquito, ¿no? Que los psicólogos hagan de psicólogos, que los místers hagan de entrenadores, los fisios de fisios y los médicos de médicos, saber delegar y saber pues encontrar también esas personas con las que tú te sientas bien trabajando, porque a veces te puedes sentir bien trabajando con ese equipo y en otros momentos no, pues según en qué club o en qué equipo estés te tendrás que adaptar y según en qué otro pues a lo mejor te dicen, oye, pues tráete de la mano a quien te quieras traer y te traerás a quien tengas más confianza. Claro, yo lo que veo es que como entrenador es muy difícil delegar esa parte porque creo que es algo fundamental para esa gestión de vestuario. Porque al final en un equipo amateur o profesional cada día hay un problema diferente. Y se resuelve uno, ¿no? Y al final es ir tapando agujeros en esa gestión para tener al grupo con un cierto bienestar, ¿no? Que te ayude a poder afrontar partidos. A raíz de lo que hablabas de ese equipo, claro, es fundamental, ¿no? Que esas conductas, esas normas, ¿no? Estén muy, muy consensuadas y sobre todo que, evidentemente, si el psicólogo y el entrenador piensan igual, no sirve de nada, ¿no? Yo creo que ahí no sirve de mucho, ¿no? ¿A qué te refieres que piensen igual? Que te digan una segunda opinión, ¿no? A lo mejor, exacto, claro. Exacto. Otra manera de afrontar una situación. O sea, si Pepito y Fulanito se han discutido por no sé, ¿vale? Y ya no se pasan el balón, y sabes que cuando se pasan el balón, pues son muy determinantes, Sí. dices, ostras, lo podemos afrontar de una manera, que es hablando con cada uno, pero seguramente pues tú me propones otra. Creo que ahí, esa segunda opinión, o el tener esa variedad de recursos, ¿no? Yo sí que eso lo veo más productivo, pero sobre todo para la gestión de vestuario creo que es algo muy, muy complicado a día de hoy. ¿Por qué? Porque depende de tener tiempo, de conocerse mucho antes. Y el rendimiento no te da ese tiempo. Claro, mira, aquí yo diferenciaría entre problema y conflicto. El conflicto forma parte de la formación. Y cuando hablo de formación no estoy hablando solo de niños, sino que bajo mi punto de vista, todas las personas en todos los ámbitos, continuamente, si queremos, estamos en formación. Entonces, diferenciar qué es un problema que yo estoy teniendo en el vestuario de qué es un conflicto que yo estoy teniendo en el vestuario. El conflicto es necesario porque es la única manera de crecer. Porque si tú nunca tienes nada que gestionar, si tú eres un equipo que por lo que sea, pues eres puntero, ¿no? Eres de los que está arriba, pues vas a seguir estando arriba, pero muy posiblemente, y aquí no es una frase un poco así, pero también se escucha, se cansen hasta de ganar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay conflicto, pues unos que tienen un propósito en común, otros que tienen otros objetivos, incluso a nivel humano, ¿no? Pues esta discusión que haya podido haber, estos ciertos, no sé si la palabra es celos, ¿no? De que es que el entrenador confía muchísimo en él, pero luego viene a entrenar y es que va caminando. Entonces, como es determinante, a él se le pone y yo que me estoy rompiendo aquí los cuernos entrenando, a mí solo me saca en momentos que le resuelvo, pero luego juego muchísimo menos. Al final, todo esto es conflicto. Y de lo que se habla ahora, ¿no? Últimamente ya no se habla tanto de entrenadores como de gestores, pero volvemos a lo mismo. El entrenador tiene que tener una base técnico-táctica muy elevada, de la que yo siempre digo, ¿no? Es verdad que yo hay en 3 deportes que trabajo más, y es en fútbol, fútbol sala y pádel, y ahí a lo mejor técnicamente y tácticamente, pues oye, ya me defiendo muchísimo más. Pero hay en otros que a lo mejor no he llevado nunca y tengo que empezar de cero. Entonces, ¿a dónde voy? Que el entrenador tenga una base técnico-táctica que sea la mejor en el nivel que esté, o sea, y que quiera estar en continua formación,
y que al introducir la figura del psicólogo no sea como entonces delego en el psicólogo para que haga su trabajo y yo sigo con lo mío. No, es que nos tenemos que reunir. Nos tenemos que reunir y entonces aquí sí que hay un aspecto que es súper importante en la psicología, que hay a veces que ese jugador o esa jugadora, yo cuando trabajo en equipos, evidentemente pasan cosas a nivel personal, entonces aquí se tiene que tener muy en cuenta si esta información que es más a nivel personal, a mí como psicóloga me permiten traspasarla al cuerpo técnico o no. De hecho, a principio de temporada se firma un documento, tanto el régimen interno, que hablábamos de normas, por un lado, que normalmente, ahora os explicaré, porque como yo lo hago así con equipos, a lo mejor de segunda B hacia abajo, sobre todo en fútbol y fútbol sala, primera red hacia abajo, es con un régimen interno que han decidido ellos. Hemos decidido entre todos y entonces a partir de ahí bueno, pues se establece. Pero luego hay la otra parte de esa protección de datos que tenemos que tener los psicólogos, ¿no? Y que no todo vale como para que tu equipo rinda más, porque a lo mejor el jugador o la jugadora en ese momento no está preparado para decir qué le está pasando que le lleve a no rendir. Entonces ahí mi trabajo y el de mis compañeros es, con las herramientas o la circunstancia que tenemos, acercarlo lo máximo, sin perder la confianza con ese jugador o esa jugadora de no explicar ciertas cosas que no está preparado para explicar, pero sin embargo que sí que siga optimizando su rendimiento. Entonces, en verdad en psicología deportiva no es delegar, es que insisto, es que es trabajar en equipo. Y trabajar en equipo, y da igual en la categoría que estés, puedes estar en amateur, puedes estar con profesionales o puedes estar con niños en la base. Afortunadamente cada vez hay más clubs que tienen esa figura del psicólogo deportivo. Y esa figura del psicólogo deportivo, en mi caso, ¿no? pues voy y estoy con los diferentes equipos y trabajo a nivel grupal, pues las variables, ¿no? pues la ansiedad, la autoconfianza, la atención, la concentración, y trabajas a nivel grupal, pero luego ese entrenador o esa entrenadora te dice, pues tengo este jugador o esta jugadora que algo le está pasando. A lo mejor es Benjamín o pre-Benjamín, y dice, es que viene muy nervioso últimamente. Pues esa figura del psicólogo deportivo, pues igual que cuando se trabaja en un cole, ¿no? Bueno, ¿quién tiene más información de esto? Aquí al final vienes una hora los martes y otra los jueves y luego el partido. Algo posiblemente se me está escapando. Vamos a los papás. Papás, ¿está pasando algo en casa? ¿Está pasando algo en el cole? Ah, pues es que últimamente con su mejor amiguito del cole parece ser que se están peleando continuamente, según me dice la tutora. Vale, vuelves atrás. Oye, ¿qué pasa en el cole? ¿Tus amiguitos qué tal? ¿No? O sea, vuelvo otra vez, a lo mejor me estoy haciendo un poco pesada. Comunicación. A veces lo que queremos es que sin explicar las cosas, encontrar la solución. Que no, que es que a lo mejor a ti te está pasando una cosa y a mí me está pasando la misma. E insisto, a mí me da igual, ¿no? A lo mejor a mí se me pincha la rueda hoy a las 9 de la mañana y digo, qué putada con el frío que hace, anda, que ponerme ahora a cambiar una rueda, voy a llamar al del seguro y me quedo tan tranquila mientras viene, y a lo mejor a ti te pasa lo mismo, y bueno, es que todos los días me pasa algo, es que la vida es una mierda, es que, ¿no? Ante absolutamente la misma situación. Pues en el campo y en la pista y en el deporte, absolutamente lo mismo. Yo, ahora que mencionas esto de la comunicación, Lidia, o sea, he escuchado muchas veces, ¿no? Decíamos que por suerte en los últimos años se ha normalizado la figura, y yo creo que mucha gente incluso es consciente de que la necesita, tanto equipos como individualmente, pero he escuchado aún de mucha gente, incluso de mi entorno, el decir, es que me da miedo ir porque me da la sensación de que me va a sacar más problemas de los que tengo, ¿no? Es un mantra también que está ahí, pero ¿hasta qué punto eso de que me va a sacar más de lo que tengo realmente es la base del problema que tienes? A veces sí, a veces no, pero ¿qué pasa aquí? Que yo al menos siempre lo digo, porque yo soy muy poco romántica, en ese sentido al menos. La terapia duele, y las primeras veces que tú vas a terapia tú sales muy jodido, pues igual que cuando vas al fisio, ¿no? Y te tocan allí donde duele y entonces dices, ¡buah! Pero si es que me duele ahora mucho más. Bueno, tú sigue viniendo,
sigue viniendo y verás que de aquí a un tiempo tú vas a estar mejor. ¿Por qué? Porque muchísimas veces, tanto a nivel personal como deportivo, ¿no? Esos deportistas que ya han comenzado a lo mejor desde muy chiquititos y han estado como muy seguidos y así, y que no estamos hablando de profesionalizar, sino que pues juegan en Barcelona y evidentemente pues al final pues los equipos que van jugando, ¿no? Pues continuamente entre ellos, al final se hace como un perfil de ese jugador, ¿no? Es que este jugador siempre le ha pasado lo mismo, siempre ha respondido de esa manera. ¿Por qué? Pues porque lo que tú has dicho, Gerard, porque muchas veces tu misma personalidad te lleva a continuamente responder de la misma manera ante esa situación. Y a ti nunca nadie te ha dicho que hay otra manera. Entonces tú cronificas esa manera de funcionar. ¿Por qué? No sabes si es la mejor, pero al final es la que has aprendido. Entonces, si tú has aprendido, ¿no? Pues nos vamos a un niño, ¿no? Si tú has aprendido que llorando consigues las cosas de tus padres a los 5 años, aunque os parezca súper curioso, a lo mejor a los 25 llorando también consigues las cosas de tu pareja. Pero tu pareja no es tu padre ni tu madre y no te lleva dando no te lleva tratando de esa manera. Entonces cuando tú 3 veces acabáis en numerito con tu pareja y llorando, a lo mejor tu pareja no entiende por qué tú estás llorando ante una situación que he llegado 10 minutos tarde a buscarte al trabajo. Entonces, aquí vamos, ¿no? Veníamos a que la terapia es dolorosa. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil poner debajo de la alfombra, ¿verdad?, a enfrentarte y afrontar esos cambios. Al final, hay que ir al origen, ¿no? O sea, tienes que al mirar un poco en origen, profundidad en el interior de esa persona, el por qué genera, ¿no? esa respuesta. Y más que al origen, que no se interprete, porque durante un montón de años, ¿no?, se ha interpretado la psicología como un trauma que tú has tenido de pequeño y entonces al final como adulto pues lo sigues arrastrando. Más que al origen, al autoconocimiento. O sea, si es que muchas veces nosotros no nos conocemos, porque no nos atrevemos a conocernos o porque la inercia de nuestra vida nos lleva a actuar de una manera que, pues eso, con el piloto automático, y no nos damos cuenta que hay unas emociones o que hay unos sentimientos o que hay una parte, pues esto, ¿no?, que no es tan racional de 1 más 1 son 2, que nos lleva pues a acompañarnos, y a lo mejor llega un momento que sucede algo, pues no, que ya no lo puedo decidir de manera tan racional y tienes un 1,25 y un 0,75 y la gente se bloquea. Es que yo solo sé que 1 más 1 son 2, ya, pero es que en la vida también hay decimales, ya verás, tú suma 1,25 y 0,75 y de verdad que también te van a dar 2, que no, que yo esto no. Entonces también ante eso nos bloqueamos porque ante la novedad tampoco la queremos aceptar o probar. Y esto, ¿no?, tirando hacia atrás en el tema este, ¿no?, como tú me decías, de que un entrenador sea capaz o una entrenadora, ¿no?, de asumir que puede hacer cambios para gestionar mejor su vestuario, también entra esta parte, ¿no?, de querer ver que hay otra manera de hacer las cosas. Yo me acuerdo perfectamente, no voy a decir el nombre, pero seguro que este compañero mío, al que quiero un montón, me acuerdo de su primera frase. Yo llegué a un equipo y a este entrenador le dijeron: ¿y tienes psicóloga deportiva? Y su primera frase fue: pues yo no creo en los psicólogos, ¿eh? A día de hoy ya sí que creo en los psicólogos. ¿Por qué? Bueno, pues porque históricamente se ha tenido esa creencia, ¿no?, de que quien va al psicólogo es quien no está muy bien, y entonces ahora me han puesto un psicólogo en mi equipo porque la directiva o quien me lo haya colocado ahí debe considerar que no estoy muy bien. Y entonces, si pierdo, perderé, ¿no? O si las cosas no van bien, pues porque yo ya no las estoy haciendo bien, pero encima ahora viene una persona aquí a meterse en mi vestuario y si las cosas salen bien, encima van a decir que es por cosa suya, ¿no? Entonces, pues también hay la cosa esta. Vamos un poco a recuperar lo que decías de la formación, ¿no?, y de ese reciclaje continuo que en cualquier etapa y en cualquier ámbito de la vida se puede recuperar. Y hemos hablado de muchísimas cosas, pero nos hemos quedado a medias en cuando dices de que eso, que te da el break, que decides dedicarte a
a psicología deportiva y entonces haces las prácticas en el Barça, que es tu primera Sí. toma de contacto. Sí. ¿Cómo es cuando tú llegas allí? ¿Había tenido el Barça alguna figura parecida? Que yo sepa, hasta ese momento, directamente con el equipo de fútbol sala, no. Entonces es un shock, llegas allí y... Mi papel ahí era, al principio sobre todo, como muy de observación. Yo trabajaba con Marc, sí que hablábamos mucho y así, pero al primero era todo, pues, pues observar y a partir de ahí, pues ir viendo yo. Luego sí, ya que empezamos a hacer con alguno de los jugadores a nivel individual, empezamos a trabajar. Y bueno, y entonces estaba muy bien porque al final era, en un caso, fueron los jugadores los que quisieron probar, por así decirlo, y después también hicimos un trabajo muy bonito con los porteros. En ese momento estaba Mario Salamanca, de entrenador de porteros, y entonces ahí sí que hicimos un trabajo más específico con los porteros. Me acuerdo que estaba Paco Sedano, Cristian y Chema, y en ese momento con Cristian, sobre todo, y con Chema hicimos un trabajo así más, pues más directo, ¿no? Y en ese sentido, yo es que me sentí también muy acogida. El hecho de una figura que normalmente no ha estado, que está paseando por ahí, por el pasillo y que tampoco se meten mucho y demás, la verdad que ahí también fueron mis inicios. A lo mejor aprendí yo más que ellos en ese sentido. Claro, porque tú llegas allí y digamos que si anteriormente no han tenido esa figura, tú también tienes una gran responsabilidad, ¿no? De que si tú haces las cosas bien, ellos seguirán creyendo en que para mejorar el rendimiento, ¿no? También es muy necesario cuidar esta parte emocional, psicológica. A mí me interesa sobre todo ese trabajo de observación, ¿no? Tú al final tú vas viendo, ¿no? cómo responden, ¿no? a ciertas situaciones pues, los jugadores, ¿no? Un poco el temperamento, ¿no? Ese carácter. Después de esa observación, ¿qué paso viene? Mirad, en psicología deportiva hay unas variables que son las que los psicólogos inicialmente tenemos en cuenta, por así decirlo, para ver si están compensadas para saber que tú tienes que trabajar, ya sea a nivel más individual o a nivel más de grupo. Pues está la ansiedad, está la motivación, está la autoconfianza, está el nivel de activación y está la atención-concentración. Tú haces un análisis de esto, no os voy a decir sin que ellos se den cuenta, ¿no? Porque cuando sí que es verdad que acude a ti el deportista de primeras a nivel individual, pues tú en la primera sesión le explicas, ¿no? Tu motivación a día de hoy cuál es y a partir de ahí vas desgranando. Pero cuando es esta parte más de observación, a mí me gusta hablar, pues al hilo de esto que decíamos, ¿no? Creo en la psicología. No es que creas o no, es que hay unas variables, hay unos rasgos que se han estudiado, porque es una ciencia, que nos llevan a llegar a la conclusión que si estas 5 variables y la cohesión del equipo está óptima, tu equipo va a rendir más. Entonces yo lo que voy a hacer es analizar de poquito a poco estas, me vas a dar también tú como entrenadora o entrenador tu percepción de ese equipo y a partir de ahí lo vamos a juntar todo, vamos en el mejor de los casos a hacer sesiones individuales con estas jugadoras y jugadores y ya vamos a tener la información del psicólogo, el entrenador, entrenadora y el deportista y con todo eso vamos a ver cómo lo compensamos. Es que a lo mejor hay alguien que está tan motivado que lo que le está pasando es que su nivel de activación en un partido está súper desmesurado. Vale, vamos a ver si lo tenemos que bajar. Bajamos un poquito ese nivel de activación y a lo mejor ya me va a rendir más óptimamente. Es que es un jugador o jugadora que lo hace de manera muy intuitiva, ¿no? O sea, porque cuando yo estoy explicando la tarea es que nunca me escucha. Y luego, claro, hace otra cosa, pero lo pongo en el partido y me hace otra cosa y al final me resuelve. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? Hombre, pues ponlo, pero vamos a intentar limar, ¿no? Porque su atención y concentración no están en los niveles óptimos que podría estar y si estuviera posiblemente te estaría rindiendo muchísimo mejor.
pero volvemos a lo mismo. Y si cuando era niño y niña y estaba en el cole, también era el típico que le decían, podría sacar mejores notas, pero como no se concentra y está siempre hablando, ¿veis? Lo que decíamos de el patrón adquirido, que tenemos que un poquito limar, hacerle creer a esa jugadora o a ese jugador que puede funcionar de otra manera y a partir de ahí empezarán los cambios. Pero volvemos, hay que observar, hay que analizar y hay que acercarse para que todas esas personas consideren que aplicando este trabajo podemos llegar a mejorar. Pero esos casos, ¿no?, de jugadores o jugadoras que a nivel atencional, ¿no?, Sí. pues tienen alguna dificultad para, no sé, para estar atentos, tanto en alguna tarea en los entrenamientos, sobre todo en algún tiempo muerto, ¿no? Típico tiempo muerto que pides, queda un minuto, si metes gol ganas el partido o lo empatas, explicas una jugada a los 4, tú vas aquí, tú vamos a hacer esto, tal, y acabas de hablar de tiempo muerto y el chaval te dice, ¿y qué hacemos? Claro, Es muy típico. es que me ha pasado alguna vez y dices, les he hablado con un tono normal, les he mirado, ¿no?, que a veces es súper importante mirar, Claro. y dices, hostia, pues bueno, pues si pasan los entrenos, pues lo más normal es que en el partido pase, ¿no? Claro, esto como lo... Claro, hay que hacerle entender, pero ¿de qué manera, ¿no?, para engancharlo? Pues aquí nos volvemos a poner un poquito un pin los psicólogos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a la ciencia, ¿no? ¿Qué tipos de concentración hay? Hay una concentración amplia, hay una reducida, hay una interna, hay una externa. ¿Cuál de ellas tiene más afectada a ese jugador y cuál de ellas tiene un potencial mayor, aunque no sea el que queremos tener, pero que parece ser que tiene más habilidad? Pues una vez sepamos cuál es, a partir de ahí el entrenador y la entrenadora se va a comunicar en según qué momento del partido de esta manera con este jugador. Y a lo mejor, aunque parezca así un poco, ¿no?, pues con un niño, ¿no?, pues a lo mejor es tocándole. Oye, Gerard, ahora lo que tenemos que hacer es esto, ¿vale? Vale. ¿Y por qué? Pues porque ese niño o esa niña esa concentración la tiene, pues no, más amplia o más reducida, pero a lo mejor tiene un componente muy kinestésico. Si tú me tocas, yo sé que estás. Si tú no me tocas, oye, ¿a quién le estás hablando? Pues le estarás hablando al 17. Pues yo, ¿para qué te voy a escuchar? ¿Por qué? Porque pues aquí sí que hay algo que es innato, ¿no? Y es la atención, la capacidad de atención es innata, la capacidad de concentración es lo que entonces vamos a trabajar. Entonces, sí que es cierto, ¿no?, y sobre todo trabajando con niños, ¿no?, que adaptarnos, pues lo que se dice, ¿no?, a su nivel, a su altura, a su jerga, a su manera de hablar, a su movimiento, ¿no?, está muy bien, pero luego a medida que esos niños se van haciendo mayores, al final cada uno de nosotros somos diferentes y podemos funcionar igual de bien. A lo mejor es que, te puedo poner un ejemplo, ¿no?, a lo mejor tú puedes ser portero y que necesites o te dé la sensación, mejor dicho, que necesitas una concentración muy amplia para estar dentro del partido y que necesites controlar la grada para tú sentirte más seguro. Y si yo os digo esto, ¿no?, como entrenadores, tú me dirás, ostras, Lidia, no me jorobes, que estás diciendo que mi portero, que tiene que tener una concentración súper interna y reducida en el 40/20, está mirando la grada. No, yo no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que lo está haciendo. Y como lo está haciendo, tenemos que intentar que no lo haga. Pero si le quitamos este estímulo externo, le tenemos que dar algo más dentro de la pista, porque o le decimos que se fije más algo dentro de la pista, o ya en un momento en el que no esté pasando algo que sea decisivo para él o para ella como portero, es que su cabeza, ¿no?, aquello de la cabra tira al monte, va a volver a la grada, a algo más amplio. Entonces, pues ya veis, ¿no?, que son aspectos como técnicos, ¿no?, de la psicología, que es a los que decíamos antes, que evidentemente los entrenadores o los cuerpos técnicos no tienen tiempo, no tienen por qué tener ese conocimiento, ni ese conocimiento. Claro. Puedes un día, ¿no?, pues hacer un curso, una sesión que te digan esto, pero es que todo es más complejo que motivar, ¿no?,
Claro, no, es que es súper determinante. Últimamente es en los tiempos muertos, ¿no? Que los entrenadores cada vez se sientan más, ¿no? En silla, los que juegan se sientan, el resto, los jugadores que ponen la pizarra en el suelo, pero claro, yo alguna vez lo he hecho, pero dices, hostia, es que si no miras al jugador, a la persona, yo a veces no creo en eso. Claro, porque te da la sensación a ti mismo que no estás transmitiendo, ¿no? Al final es lo mismo que hablábamos todo el rato. Esto un poquito de la pizarra en el suelo y tal viene más del básquet y de estar sentados viene más del básquet. Pues hay mucho que aprender, ¿no? También Sí, pero en este caso es algo como un poco gracioso. Y en el básquet encima los entrenadores tengo la percepción de que son mucho más agresivos en los tiempos muertos. Muchísimo más, muchísimo más. Bueno, también, ¿no? Hay como... Por el idioma también. Puede ser, sí. Sí, puede ser. Pero escuchadme, y también aunque parezca una tontería, por la altura. Si tú estás de pie y el otro te saca 80, da igual, bájate y entonces el otro se baja y seguramente el foco atencional va a estar en ti. ¿Sabes? Porque si no, no llegas. Entonces, en fútbol sala podemos hablar de 3, que son un poco más altos, pero... Entonces, en ese sentido sí, o sea, aprender de todos los deportes es que está súper bien en el sentido en el que yo misma, que trabajo con diferentes deportes, aplico cosas de un deporte a otro. Por ejemplo, últimamente estoy trabajando mucho con balonmano y evidentemente que el espacio, ¿no? Es el mismo, es indoor, pues el movimiento, ¿no? Que es muy ágil también a nivel de cambios y así, se puede aplicar muchísimo en fútbol sala y a veces como que queremos ahí, ¿no? Cerrar la parcelita de que esto es fútbol sala y no hay que fijarme en nada, que no, que el fútbol se fije en mí, que yo me fije en el fútbol, que me puedo fijar en el básquet, ¿no? Que decíamos que me puedo fijar, pues yo vengo de la natación, ¿no? Entonces, pues a mí el tema del waterpolo, pues también es algo que pues lo he vivido y así. Entonces, todo lo que se pueda llevar de un deporte y que nosotros en fútbol sala nos enriquezcamos, ahora me salía la palabra, creo que lo tenemos que utilizar, que lo tenemos que optimizar en ese sentido. Esto venía a ¿no? ¿Cómo le hablo yo a mis jugadores para que se adapten entiendan o en ese minuto que tenemos, que es casi según cómo, cuando lo pedimos, que eso sería otro tema, otro día me traéis y hablamos de los tiempos muertos, ¿vale? ¿Cuándo pedimos el tiempo muerto? Ese minuto, ¿no? Que muchísimas veces esa vida o muerte tiene que ser un mensaje muy claro, muy conciso y de aspectos que estén súper automatizados. Y luego a partir de aquí ya valorar anteriormente, ¿no? Sobre todo tú como entrenador o entrenadora, si quieres en ese minuto que tus jugadores también aporten. Al final los jugadores y las jugadoras son las que están en pista y a lo mejor tú estás viendo, ¿no? Haciendo una lectura del partido bajo tu punto de vista como entrenador y entrenadora, que está muy bien, pero quien está teniendo sobre todo esas sensaciones, y volvemos, emociones en la pista, son los jugadores y las jugadoras. Entonces, encontrando el equilibrio, que para mí es muy importante la autoridad que tiene el entrenador y cómo la transmite, muy posiblemente en ciertos momentos el jugador o la jugadora nos puede dar una información que es muy valiosa, pero eso se tiene que consensuar muy bien justamente para que el mensaje que tú quieres transmitir no sea contrariado por un jugador o jugadora que en ese momento también quiere participar. Es lo más importante, ¿no? Al final yo creo que incluso en un cuerpo técnico, lo que decía Arnau antes, de que te pueda dar una opinión diferente a la tuya, pero una vez ya tomas esa decisión de cuál es el mensaje, que se vaya a una. Sí, 100%, porque encima si no, pues esto que hablamos ya de una gestión más a nivel humano, ¿no? Ya sabéis que tendemos un poquito a lo mejor a hacer esos grupitos, o en España nos gusta bastante esto de criticar. Entonces, contra menos grupitos y menos posibilidades tú des de que se dé eso, mejor te va a funcionar el vestuario. Entonces, si hay una brecha en la que se ve que alguien del cuerpo técnico dista de otra persona, evidentemente los jugadores y las jugadoras eso lo van a utilizar. Por la cual cosa, Gerard, es lo que tú dices, o sea, una vez hemos analizado, trabajado
y considerado que esto es lo mejor, aunque a lo mejor yo diste un poquito de esa opinión, o el entrenador diste, o el segundo, o incluso el fisio, ¿no?, que trabajamos conjuntamente, vamos a esa, y de ahí no nos movemos. Y si no sale, pues ya a lo mejor la siguiente vez volvemos a valorar y volvemos a hacer otra cosa. Pero en ese momento en el que la decisión está tomada, hay que ir para adelante todos juntos, seguro. Hablamos de los tiempos muertos, ¿no? Que al final pues, no hay una fórmula mágica para el tiempo muerto, porque hay personas diferentes en cada equipo. Pero lo que está claro es que muchas veces también en el descanso, ¿no? Ese mensaje que se da, yo lo que encuentro es que al final el jugador lo que quiere es que le des soluciones, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿El descanso te refieres a la media parte ya en este caso? Vale, perfecto. Media parte o en algún momento del partido. Sí. Yo lo que veo es que el jugador no quiere que le expliques el partido, ¿no? Lo que quiere es que le des soluciones. Claro. Vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y que todo el mundo vaya a una. Otra cosa que yo me encuentro que dices, hostia, ¿cómo puede ser, no? Tú trabajas, por ejemplo, en la estrategia, ¿no? Jugadas de córner, jugadas de falta, y tú ves que, porque en el vídeo has visto que si hacemos esta jugada podemos hacer daño, tú como entrenador la marcas. Marcas la 4, marcas la 4 y ves que el pase va a la pierna mala, que va, bueno, que sale nefasta, contra y ocasiona. Y esto pasa, yo lo he visto mucho. Y sabes que eso está trabajado, pero dices, hostia, puede ser que yo, como entrenador, cuando diga eso, ejerzo una presión ahí sobre el jugador, y a veces a veces lo he hecho, ¿no? Y a veces acaba en gol, o no acaba en una contra. Claro. Decirle al jugador, dile que marque esta. Y ya simplemente veo que el hecho de que lo comunique el capitán u otra persona que no sea el entrenador, ya rebaja un montón esa presión. Eso no sé si pasa mucho en el rendimiento, pero en mi equipo me pasa. O son diferentes estadios de comunicación, ¿no? Al final, que te lo diga un compañero que... Sí, pero ahí sí que os digo que creed en vosotros como entrenadores en este sentido. No creáis que determinaciones que vosotros tomáis en el partido pueden crear presión. Bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es, durante los entrenos, crear un sistema de automatización para que tu vista de marcar la 4 sea la misma que automáticamente la cabeza a los chavales o a las chicas dentro de la pista les da la sensación que es la que tienen que marcar. Y así, aunque tú la marques, no crearás presión porque posiblemente ellos están viendo lo mismo. Pero si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú como entrenador, tu rol es leer el 40/20, tanto a los tuyos como a los contrarios, para ver qué es lo que podría funcionar mejor en ese momento. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Hablábamos del error. Unas veces puede funcionar y otras no. Pues aquí valoramos. ¿Por qué no funciona? Pues porque el primero que da el pase, no sabemos por qué, pero en el entreno me lo está haciendo súper bien y en todos los partidos es que al final, al revés, nos hacen una contra porque el primer pase ya nos lo han ganado. Pues volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué le pasa a este chico o qué le pasa a esta chica? Cuando en el entreno me lo está haciendo siempre súper bien y en el partido no. No creo que sea la presión que tú estás ejerciendo de decir la 4, porque si dices cabeza, muy posiblemente también en ese momento no vaya a salir. También es súper importante en qué momento del partido tú estás marcando eso. A lo mejor tú estás marcando esa jugada en un momento en el que vais 4-3 perdiendo y faltan 30 segundos y os va la vida ya solo en empatar. Es que la presión que está sintiendo ese jugador, insisto, marques la que marques, posiblemente le podría llevar a ese error. Por eso, lo más importante es que cada vez eso que queréis aplicar vosotros en la pista esté más automatizado. Antes, hace un ratito, hablábamos de las pulsaciones, ¿no? Y de las soluciones, ¿no? Es que la cabeza en un partido no está mucho para pensar, ¿eh? O sea, de hecho, yo en los partidos, en el día de partido, intento participar lo menos posible. Hay en algún equipo que, pues no, yo trabajo muchísimo online, pero intento en algún momento, ¿no? Pues ir a nivel presencial y así.
Y hay algunos entrenadores que les gusta que en la media parte a lo mejor yo dé alguna indicación. Yo solo lo hago con equipos que tengo muchísima confianza o que llevo mucho tiempo trabajando, porque si no, es como esta que nos dice ahora, ¿sabes? No... Claro, es algo poco habitual, ¿no? También. Sí, lo que pasa que por suerte hay con entrenadoras y entrenadores, en este caso sobre todo, que llevo ya muchos años trabajando. Entonces estás tan integrado dentro del equipo que tu visión en ese momento la consideran, bueno, pues la consideran que podría ser una vía de solución, ¿no? El cómo están respondiendo continuamente a esa situación. Y a lo mejor lo dice el entrenador y, como tú decías, ¿no, Arnau? No ven una vía de solución y lo dices tú a nivel más emocional, ¿no? De que tú hayas visto que a nivel emocional pues continuamente, ¿no? Con el marcador, con un gol de diferencia, pues a lo mejor ellos ya, hay un equipo que ya siente presión. Bueno, pues oye chicos, que no, que llevamos el partido controlado, que nos meten un gol, seguimos hacia adelante. ¿Por qué? Porque estáis demostrando cada vez que vamos con un gol en contra que hasta que metemos nosotros el siguiente gol o nos ponemos a favor, estáis como muy ranqueantes, estáis como muy bloqueados, pero insisto, si esto se da yo solo en una media parte, en un tiempo muerto evidentemente, ¿no? Súper conciso, o sea, algo como muy concreto para que realmente desbloquee, si no, lo mejor es callarse. Sí que es verdad, ¿no? Que en muchos equipos, en media parte, hay muchos entrenadores que ni siquiera entran al vestuario, que los dejan primero unos minutitos y posteriormente entra el entrenador y dice y ajusta un poquito. Sí, y también está bien. Está bien todo mientras sea algo, no sé si la palabra es consensuado, ¿no? Pero que ya hayamos visto que nuestro equipo funciona. Entonces, es que todo, al final todo está bien. Que marques una línea propia y que al final tu equipo te identifique con lo que haces, ¿no? Eso es. Pero para construir esa identidad, ¿qué es necesario o a qué bases tiene que recurrir el entrenador para que su equipo le crea, por ejemplo? Es que es muy diferente también en qué tipo de equipo estés trabajando. Yo trabajo en equipos que son de pueblo, algunos, y yo les digo, de pueblo me refiero pues de un pueblo, ¿no? De 500, 1000, 2000, 3000 habitantes, ¿no? Y tienen su equipo senior en tal categoría. Y les digo, oye, sois muy pesados, ¿eh? Sois los que más trabajo me dais. ¿Por qué? Pues porque ya no es solo la identidad que se crea como equipo, ¿no? A nivel de pues, ese equipo senior que está ahí, sino la identidad como el club del pueblo, como que yo, cuánto tiempo llevo aquí, quiero tanto a mi equipo que me va a venir a mí a decir alguien la identidad que yo le tengo que dar a este equipo cuando yo lo llevo en vena, ¿sabes? Ya, pero es que a lo mejor si hiciéramos algún cambio y lo ajustáramos, la identidad sería la misma, bueno, perdón, la esencia del equipo sería la misma, pero la identidad pues a lo mejor sería más competitiva. A veces a mí me pasa eso también en algunos equipos, que vas a trabajar con niños pequeños a lo mejor más, y te dicen, es que nosotros no queremos ser un club de estos, que lo más importante es ganar. Y aquí también, ¿no? Pues les digo yo, si al final ganar queremos todos, ¿no? O sea, yo soy súper competitiva y te diría que yo esta tarde cuando me ponga a jugar con mi sobrina que me ha dicho que vamos a jugar al Cluedo, yo quiero ganarle, ¿sabes? Pero de ahí a que sea a cualquier precio, pues no. Entonces la identidad no tiene que ser resultadista, pero bajo mi punto de vista sí que tenemos siempre que crear, estemos en la categoría que estemos, esa calidad competitiva. Esas ganas de esforzarte, de hacerlo bien y mejorar continuamente. Yo creo que eso da muchísima identidad a un equipo. Ya da igual que ganes o que pierdas, entenderme, el dar igual con el ejemplo que he dicho, sino vamos a crear una identidad con la que la gran mayoría de nosotros realmente lo miremos desde fuera y digamos,
joder, es que yo me siento orgulloso de estar en este equipo. Y cuando las cosas van mal, Y cuando las cosas están, ahí. claro, te agarras a esa identidad y te agarras a ese propósito en común. Hay unos objetivos, ¿no?, que normalmente se marcan a principio de temporada, que son más a nivel individual, y luego hay otros objetivos que se marcan más a nivel grupal, ¿no?, que todos vayamos ahí. es que ahora que hablas de objetivos, creo que fue Xavi Closas la temporada pasada que dijo una cosa que me llamó mucha atención, que tiene mucha razón, que tú escuchas ruedas de prensa de entrenadores a principio de temporada y ninguno te dice que va a bajar. O sea, claro, ¿cómo proyectas también un objetivo que sea realista y qué generas a la plantilla cuando ves que no te acercas a ese objetivo? O muchas veces pasa, o sea, se me ocurre ahora, por ejemplo, Peñíscola, que va a la Copa de España y quizá no era su objetivo principal. ¿Qué nuevo objetivo generas? No sé si me estoy explicando a la hora de... Al final, creo que lo importante es, otra vez, ir de menos a más, en el sentido de, tú eres una persona, eres un deportista, y como deportista tienes que tener unos objetivos individuales tuyos, de mejora propia. Pues este año quiero tener más carácter ofensivo. Pues porque a lo mejor yo soy cierre y hasta ahora se me identifica muchísimo pues con defender muy bien, pero a nivel ofensivo pues a lo mejor me gustaría mejorar ahí. ¿Veis? Ese es un tipo de objetivos. Vamos al siguiente. Objetivos a nivel individual, pero ya más centrados en el equipo. Pues me gustaría, a mí a nivel individual, llegar, pues ahora, ¿no?, llegar a jugar la Copa de España, ¿no?, hablando de fútbol sala a nivel profesional. ¿Ves? Pero te lo marcas tú, porque luego nos vamos a los objetivos grupales. Y estos objetivos grupales ya, a mí al menos a principio de temporada me gusta hacer una sesión en la que ellos, los chicos, las chicas hablan, los determinan, y a lo mejor estos objetivos a nivel grupal no se acercan a los que tú te has marcado a nivel individual. Pero no quiere decir que no sean igual de importantes. Es que una cosa es tu mejora como jugador y otra cosa es a lo que se quiere llegar como grupo. Si como grupo, que muchísimas veces pasa, y sobre todo en equipos a lo mejor que no estás tan acostumbrados a hablar y trabajar de esta manera, ¿qué quieres? Es que todos quieren ganar la liga. Ya no me refiero a nivel profesional, es que todos los niños quieren ganar la liga. Ya. Pero es que ahí entra el entrenador o la entrenadora de, a lo mejor este no es nuestro objetivo principal, pero ¿qué vamos a hacer para ganar la liga? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenar súper bien, tenemos que venir con ganas, tenemos que venir con ilusión, tenemos que hacer las tareas que a lo mejor a nivel técnico, ¿no?, y táctico nos dan un poquito más de pereza, pues ponerle más atención y más concentración para llevarlas a cabo, y todo esto muy posiblemente te ayudará a jugar cada vez mejor, a engranar esa identidad, ¿verdad?, y ese compromiso que estamos teniendo, y posiblemente así te salgan las cosas. Luego a lo mejor hay un factor revelación, ¿no?, pues como a lo mejor podríamos decir ahora mismo Peñíscola, ¿no? El año pasado a lo mejor fue Manzanares, ¿no? Siempre hay un equipo, ¿verdad?, que destaca en este sentido. No estoy ahí dentro, seguramente pasan cosas, y esas cosas que pasan favorecen esa situación que se está dando ahora. Y me hablabas de qué objetivos marcar, ¿no?, a nivel posterior, por así decirlo. Pero cuando ya has cumplido un objetivo, ¿no?, ves que, claro, la salvación ahora mismo, con 27, 28 puntos, normalmente te salvas en primera división. Claro, ahora que nuevas metas, ¿no? Hay que volver a sentarse, ¿no? Claro. Y volver a hacer ese paso que se hizo a principio de temporada. Eso es, porque muchas veces cuando esos objetivos, pues afortunadamente, ¿no?, pues los has cumplido antes de tiempo, muy posiblemente, pues es lo mismo, ¿no? Si yo ya he acabado mi trabajo, tengo dos opciones: o me siento a tomar el sol y ver cómo los demás siguen pescando, o digo, hostia, ¿qué puedo hacer para seguir mejorando, para seguir optimizando? Pues a lo mejor, ¿no?, en este caso, pues yo no me había planteado en meterme en playoff, pues a lo mejor vamos a aprovechar esta situación que estamos viviendo para marcar unos objetivos que nos acerquen a la posibilidad de entrar en playoff. Ojo, aquí vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no quiero hablar de Peñíscola en caso concreto porque además no conozco el equipo ni el entorno, de otros a lo mejor sí, pero de este no tanto. Pero ¿qué marcar? Marcar algo
que a su misma vez no cree el efecto contrario, de hemos llegado a este objetivo y ahora tenemos que mantenerlo y superarlo. Bueno, a lo mejor que no cree esa presión o tensión que no queremos, que te la generas tú mismo. Y luego yendo al caso contrario, ¿no? Equipos que se plantean, o que a nivel de presupuesto, de plantilla, hay que meterse en Copa de España y ves que la realidad es que están muy lejos de entrar en esa octava o séptima plaza y dices, vale, hay que volver a hacer el paso inicial, ¿no? De volver a decir, esta es la realidad, ¿no? Aceptarla y a partir de ahí, pues... Aceptarla, desbloquear todo lo que hay ahí, intentar, esto es complicado, intentar realmente, si hay muchos agentes internos que están favoreciendo eso, pues vamos a hablar de desbloquear todo eso para cómo empezar de cero, por así decirlo. Es muy complejo, si ahora estamos hablando de deporte profesional, eso es muy complejo. O sea, en un club amateur, con la base, puedes, pero al final en un equipo profesional son 12, 13, 14, 15 jugadores de su papá y de su mamá, con una manera de funcionar, con unas ideas, ¿no? Unas creencias, y cambiar la sinergia de ese equipo a veces cuando ¿no? vamos pues en una dinámica que a lo mejor no es la esperada, cuesta muchísimo. Entonces ahí un trabajo a nivel emocional, y hablo emocional porque muchísimas veces lo que más se siente afectado son las emociones, porque a lo mejor tú te has ido ahí con todas las ganas del mundo a ese equipo porque los objetivos eran estos y estás viviendo justo lo contrario a lo que por lo que tú te habías ido a ese equipo. Entonces ahí son gestiones complicadas. Y que se me viene a la cabeza que quizás si tu objetivo grupal no se está cumpliendo, no estás acorde a esas expectativas, priorizas más tu objetivo individual y ahí es donde a lo mejor hay el recelo, ¿no? Es complicado gestionar. Claro, pero es que ahí vuelve a ser complicado, pero al final cuando yo trabajo, por ejemplo, con deportistas a nivel individual y no tengo nada que ver con el equipo, yo tengo que seguir optimizando a ese jugador, porque si hemos marcado unos objetivos a nivel individual, yo tengo que seguir acompañándolo o acompañándola para que priorice su formación integral como jugador o como jugadora. Esto a lo mejor suena un poquito mal, porque este año está en este equipo y de aquí a 3 años no sabemos dónde va a estar, pero si ellos quieren y ellas alargar su carrera profesional, al final en ese sentido, a ver, lo que está clarísimo es que si seguimos optimizando a nivel individual, va a repercutir a nivel general en el equipo, porque no se va a descolgar, ¿vale? Es una manera en la que va a ella o él ver que lo que él está haciendo ahora va a servir en su equipo. ¿Qué pasa? Pues lo que decíamos antes, que a lo mejor los propósitos en común ya han variado, y como hay otros jugadores que solo tenían objetivos muy a largo plazo de meterse en Copa de España, meterse en playoff o ¿no? Pues con pequeñitos ganar la liga, ¿no? O sea, un equipo pues infantil, objetivo ganar la liga, ya van a 14 puntos del primero, ya ven que no van a ganar la liga, juegan súper frustrados. ¿Qué hacemos ahí? O como decía Arnau, o nos volvemos a sentar y volvemos a marcar otros objetivos, o ya de primeras sabemos a principio de temporada que un objetivo tan a nivel macro no nos sirve de absolutamente nada, porque es que no sirve, de verdad. O sea, lo podemos marcar como una posibilidad, pero sobre todo para mí el secreto es qué tengo que hacer para poder conseguir los puntos que me llevarían a estar ahí arriba. Luego mucha gente no está dispuesta a pagar el precio para... El qué tengo que hacer. Ese es el principal problema. Claro. Porque sobre todo cuando tú pones objetivos ambiciosos, luego ahí entra ese precio, ¿no? Esas normas de decir, vale, pues si queremos ganar la liga hay que entrenar 4 o 5 días y hay que estar pues media hora antes de los entrenamientos y trabajar un poco más, ¿no? Y hay que priorizar, ¿no? Pues el bien común a ese tiempo, ocio o tiempo libre que pues no podrás salir el fin de semana, ¿no? Cosas de estas.
Esto pasa muchísimo, a mí me pasa con equipos en fútbol sala concretamente de segunda B, que dan ese salto de tercera nacional a una categoría, ¿no?, que ya se puede empezar a aparecer, ¿no?, pues el fútbol sala ya sabemos cómo está a nivel económico y a nivel estructural, ¿vale? Pero sí que es cierto que una segunda B, ¿no?, pues ya yo al menos en los equipos que trabajo intentamos profesionalizarlos pues a nivel nutricional, a nivel descanso, pues todo ese entrenamiento invisible, ¿no?, que a lo mejor anteriormente, bueno, pues ya hay que hacer pues ese esfuerzo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar en terapia de sacrificio y esfuerzo, porque muchísima gente entiende todo esto como que es un sacrificio. Y yo les intento explicar que no debería de ser un sacrificio, sino un esfuerzo. Porque cuando se hace un sacrificio, ¿no?, pues yo siempre les explico, ¿no?, pues en la antigua Roma, Grecia, donde queramos poner, ¿a quién sacrificaban? Pues al cordero ese, que si lo mataban, Dios, su Dios, iba a hacer que lloviera más, ¿no? O sea, siempre yo sacrifico para que pase eso, y si no pasa eso, voy a sacrificar a otro para que sí que llueva más, ¿no? Siempre esperamos que suceda algo. Con el esfuerzo no es tan mecánico. Es decir, yo me esfuerzo, me sigo esforzando y a lo mejor llega eso. Porque es que a lo mejor no llega pese a tu esfuerzo. Entonces, también saber poner muy bien la balanza en qué categoría estamos y lo que pedimos y intentar, ¿no?, que se consensúe a principio de temporada. Y a mí me gusta mucho, que antes me lo he saltado, ahora tenemos herramientas súper fáciles que podemos utilizar y uno de mis compañeros fieles es el Google Forms. No sé si estoy aquí dando publicidad, pero aquí tú haces un cuestionario en el que yo lo hago en un montón de equipos, se ponen 10 o 12 preguntitas de aspectos a nivel normativo para hacer el régimen interno. Una vez esto está hecho, lo han decidido ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, si llegas tarde, 1 euro cada 10 minutos, ¿no?, según la categoría. O si hay una tarjeta roja, ¿qué pasa? A partir de ahí se hace un documento en común y ese documento se firma. Entonces, cuando suceden todo este tipo de aspectos de no traes la sudadera de no sé qué color, has venido más tarde a la convocatoria, has dejado todo tirado y acordamos que los vestuarios los dejábamos limpios después de un partido, pues como hay unas consecuencias y no se cumplen y se han firmado en este papelito, pues siempre tienes ahí como algo que decir. ¿Os acordáis que firmasteis esto a principio de temporada? Venga, pues vamos para atrás porque hay algunas normas que ahora mismo nos las estamos saltando. Y a partir de ahí, pues también, Gerard, volvemos a la identidad, ¿no?, a qué queremos conseguir. ¿Qué pasa? Que en la temporada todo es muy bonito, ¿no?, y como yo lo planteo, súper bonito, ¿no? Ahí llega la psicóloga, el psicólogo, propone esto, se hace, se firma, todo sale y tal, pero muchas veces ya sabéis, ¿no?, que yo quiero ganar y pierdo, no sabía que iba a ganar tanto y ahora entonces tengo a todos medio enfadados porque estoy ganando porque hipotéticamente estoy jugando con 5, ¿no? Entonces, como pasan 800.000 cosas durante la temporada, siempre hay que ir ajustando, adaptándonos a ese momento de la temporada que estamos viviendo y que esos esfuerzos o compromisos estén en relación a ese momento de la temporada, ¿no? A nivel, yo una de las cosas que más me encuentro a lo mejor justamente no es mi campo, por la cual cosa no me meto, pero ese esfuerzo que tienen que hacer a nivel nutricional, ¿no?, y de descanso, sobre todo en según qué edades, ¿no?, con juveniles. No sales porque juegas. Vale, sí, y al final lo entienden porque es lo que les gusta y es lo que quieren, pero no quiere decir que no les duela mientras los demás están un sábado saliendo las primeras veces de fiesta a una discoteca, que ellos están viendo una peli en Netflix a las 11:30 de la noche, se tienen que ir a dormir porque al día siguiente se levantan a las 8 para ir a jugar. Entonces, entender que hay momentos y momentos y hay edades y edades. Bueno, sobre todo educar en ese sentido. Y otra cosa que, ya para ir cerrando un poco el episodio... ¿Sabes lo que me preocupa? Que no hemos desgranado mucho la trayectoria de Lidia. Nos hemos quedado ahí. Ya vendrá otro día porque... Sí, para hablarlo. Claro, cuando ya empiezas en etapas de tercera nacional, segunda B, que se empieza a haber dinero, ¿no? Primas por ganar, que si un pequeño incentivo. Claro, gestionar todo eso, ya empieza ahí a haber celos, ¿no?, a haber situaciones de estas.
¿Cómo se manejan esas situaciones? Esto podemos tener la vía fácil o la vía no tan fácil. La vía fácil es que al final, si se crea un conflicto, lo están creando los jugadores y las jugadoras y es extradeportivo. ¿Por qué? Porque si nos vamos, ¿no? Pues que bueno, en algún equipo de segunda B que se pueda estar cobrando algo, que ya sabéis, el fútbol sala tampoco, ¿no? Pero hay en alguno que se podría estar cobrando algo ya. Normalmente esto se vive de que tú juegas de esta manera, para el equipo eres así de determinante, por la cual cosa el club considera que te va a dar este dinero. Y supuestamente tú tienes la prudencia es tu contrato y no le vas a decir a nadie, pues mira, como yo meto 10 goles me dan 10 y como tú metes 3 goles te van a dar 3. Entonces aquí abogamos un poco la prudencia, ¿no? De que no se haga un problema de una situación que formaría parte del equipo. ¿Qué pasa? Pues volvemos a lo mismo, que no siempre todo es tan bonito, que a veces son jugadores que se conocen hace muchísimo, que a veces son pueblos, ¿no? En los que yo no te lo he dicho, pero se lo he dicho a mi novio o a mi novia, que se lo ha dicho a tu novio o novia, que es tu mejor amigo, que son, claro, y entonces pues ahí empiezan esas cosas. Para mí esto, yo lo que intento transmitir es que se meta en el saco extradeportivo. Y lo extradeportivo dentro de un vestuario no nos importa. Entonces, es difícil, sí, pero cuando tú pones el límite todo el rato en el mismo sitio, ¿no? Cuando nosotros nos dicen que por la ronda se va a 80 y se va a 80 y se va a 80, joder, es que es muy lento, ya, pero es que te voy a poner unos cuantos radares de tramo porque veo que no estás yendo a 80. Entonces, ¿verdad que cuando ya nos pica el bolsillo, nos pica un interés nuestro, entonces ya nos ponemos a 79, ¿no? Marcando ahí como de ahí, seguro que no me pasa? Pues en el deporte es lo mismo, ¿vale? En los equipos es lo mismo. Bueno, y en la vida, ¿eh? Con los niños desde chiquitines. Poner el límite súper claro de por dónde va a pasar el equipo y el club y por dónde no. Y que hay ciertos aspectos que se consideran extradeportivos que por muy bueno o buena que seas y determinante y mucho te quieran en el equipo, no te los voy a permitir. Eso es un motivo para no formar parte de mi equipo. Y volvemos a lo mismo, si está escrito y firmado, nos ahorra un montonazo de problemas, no de conflictos, de problemas. Bueno, pues yo creo que la verdad que se nos han quedado muchísimos temas a mí, o al menos dudas, ¿no? Por preguntarte, o sea, que seguro que dará para una segunda charla. Yo vengo a veros otro día. Ha sido, no sé, muy enriquecedor. Yo creo que la gente seguro que lo habrá disfrutado también, los entrenadores de base de formación que tendrán un poco más de saber cómo orientarse según qué situaciones, y lo que comentamos durante toda la charla, ¿no? Que por suerte se ha cambiado esa percepción negativa, esa connotación a lo mejor que se tenía sobre la psicología deportiva, y que hoy en día es una figura que estáis en auge, por suerte. Sí, yo más que negativa, a lo mejor hablaría de debilidad. Antes se intuía como un signo de debilidad, ¿no? Lo que hemos puesto el ejemplo del compañero aquel, ¿no? Yo no creo en la psicología porque me están diciendo que tengo un problema, y ahora, por suerte, ya no es que tengas un problema, simplemente es que tú tienes un punto de partida, unas habilidades a nivel técnicas, tácticas, estratégicas, a lo que vamos, ¿no? Nutricionales, a nivel de lo que te han enseñado, cómo tienes tú que descansar por hacer deporte, y le añadimos unas variables psicológicas que, oye, si las trabajas, tú vas a jugar mejor. Entonces, el no interpretarlo como debilidad nos está abriendo muchas puertas en muchos sitios diferentes. Pues lo dicho, muchas gracias por pasar un ratito con nosotros, por abrirnos un poco este mundo. A vosotros, siempre. Y esto es todo, nos vemos en el próximo capítulo.